El cholo que se vengó, por Demetrio Aguilera Malta. Integrantes: Becerra Riera Luz Karima, Sierra Zurita Catherine Valeria, Córdoba Logora Alexander Gadiel, Moreno Alfonso Anderson Andrés, Grumendi Mendoza Yair Nathaniel, Archumari Reymán Valentín Isabel, por el curso segundo B Matutina. Biografía de Demetrio Aguilera Malta. Demetrio Aguilera Malta nació en Guayaquil el 24 de mayo de 1909 y falleció en México el 28 de diciembre de 1981. Fue un novelista, dramaturgo, cineasta, pintor y diplomático ecuatoriano. Su obra literaria se basa en retratar la realidad de la vida del pueblo montuyo y dejar una muestra valiosa de su cultura. Tenía 21 años cuando, junto con Joaquín Gallegos Lara y Enrique Gil Gilbert, publicó el volumen de relatos Los que se van, considerado el primer texto moderno de la literatura de Ecuador. Desde muy joven militó en el Partido Comunista y ejerció como corresponsal periodístico. En calidad de tal, presenció los conflictos del Canal de Panamá y la Guerra Civil Española, en la que apoyó abiertamente al bando republicano. Viajero infatigable, residió en México desde 1958. El conjunto de su producción literaria se sitúa en la línea de protesta social iniciada por Jorge Icaza. Su obra narrativa ofrece una mezcla del criollismo y de denuncia al colonialismo. Con posterioridad, Demetrio Aguilera Malta se orientó hacia la novela histórica y hacia el realismo maravilloso. Destacó también como reportero y como autor dramático. Sus piezas para la escena quedaron recogidas en Teatro Completo. La que es, quizá, su más importante novela, Don Goyo, narra la vida, muerte y sucesiva mitificación del trabajador incidido entre la tradición y la modernidad. Esta narración plantea no solo el conflicto del hombre y la naturaleza, ilustra también los que se derivan del enfrentamiento del hombre con las exigencias de la sociedad, en consonancia con los parámetros ideológicos del Grupo de Guayaquil, que había fundado con Joaquín Gallegos Lara y Enrique Gil Gilbert. Novela de formación. En ella se vislumbran temas contemporáneos que cuestionan principios de desarrollo, tradición y nacionalidad. Su mayor logro consiste quizás en su reivindicación de los imaginarios mestizos, que le han valido ser considerado el más claro antecedente del realismo mágico latinoamericano. La obra El cholo que se vengó de Demetrio Aguilera Malta se desarrolla en el contexto histórico de la República del Ecuador durante la década de 1920 a 1930. En este periodo, el país enfrentaba una crisis económica y social, marcada por la caída del precio del cacao, principal producto de exportación ecuatoriano, y la subsecuente migración de campesinos a las ciudades. En Guayaquil, donde se ambienta la obra, la pobreza y la marginación se agudizaron, generando un entorno de violencia y delincuencia. El gobierno de Isidro Ayora, de 1926 a 1931, intentó implementar reformas sociales y económicas, pero enfrentó la resistencia de la oligarquía y la iglesia. La obra refleja este contexto de injusticia social, pobreza y violencia, a través de la historia de Andrés, un joven marginado que busca venganza contra la sociedad que lo ha oprimido. Los eventos históricos como la Revolución Juliana de 1925 y la Gran Depresión de 1929 también influyeron en la narrativa, destacando la lucha de clases y la búsqueda de justicia en un entorno hostil. Cabe destacar años clave como 1920, que fue el inicio de la migración campesina a las ciudades. 1924, José Luis Tamayo asume la presidencia. 1925, Revolución Juliana. 1926, Isidro Ayora asume la presidencia. 1929, la Gran Depresión. 1930, auge la delincuencia y violencia en Guayaquil. La obra de Aguilera Malta es un reflejo de este contexto histórico, capturando la esencia de la lucha de clases y la búsqueda de justicia en la sociedad ecuatoriana de la época. El cholo que se vengó. Te he llamado como nadie, ¿sabes vos? Por ti me he hecho marinero y he viajado por otras tierras. Por ti he estado a punto de ser un criminal y hasta he abandonado a mi propia hija. Por ti que me habías engañado y se había burlado de mí, pero me he vengado.
Todo lo que pasó ya lo sabía yo de antes. Por eso te dejé con ese borracho que hoy te alimenta en golpes a vos y a tus hijos. La playa se recubría de espuma. Allí el mar azotaba con furor y las olas enormes caían, como peces multicolores sobre las piedras. Andrea lo escuchaba en silencio. Si hubiera sido otro, lo hubiera desafiado a machete a Andrés y lo hubiera matado, pero no, él no tenía la culpa. La única culpable eras vos que me habías engañado. Y tú eres la única que debía sufrir así como ahí sufrí yo. Una ola como rayo inmensa y transparente cayó a sus pies, interrumpiéndole. El mar lanzaba gritos enrojecedores. Para huir, Melquidia ella había tenido que acercarse mucho. Por otra parte, el frío. ¿Te acordáis de cómo pasó? Yo. Lo mismo que si fuera ayer. Estábamos chicos. Nos habíamos criado juntitos. Tenía que ser lo que fue. ¿Te acordás? Nos palabreamos, nos íbamos a casar. De repente me llamaban para trabajar en la Barça y Don Guayambe. Y yo, que quería plata, me fui. Tú hasta lloraste, creo. Pasó un mes. Yo andaba por Guayas, con una madera, contento de regresar pronto. Y entonces me lo dijo Baluque. Vos te habías largado con Andrés. No se sabía nada de ti. ¿Te acordás? El frío era más fuerte, la tarde más oscura. El mar empezaba a calmarse. Las olas llegaban a desmayarse suavemente en la orilla. A lo lejos se asomaba una vela de la balandra. Sentí pena y coraje. Hubiera querido matarlo a él, pero después vi que lo mejor era vengarme. Yo conocí a Andrés. Sabía que él solo te esperaba el ser palo y la miseria. Así que él sabía mejor quién me vengaría. Después, él trabajó mucho, muchísimo. No he querido saber nada más de vos. He visitado muchas ciudades. He conocido muchas mujeres. Solo hace un mes me dije, anda a ver a tu obra. El sol se ocultaba tras los manglares verdigueños. Sus rayos fantásticos danzaban sobre el cuerpo de la chola dándole colores raros. Las piedras parecían coger color de vida. El mar se hiciera llamar una llanura de flores policromas. Te he hallado cambiada, ¿sabes vos? Estás fea, flaca, anda sucia. Ya no vales para nada. Solo tienes que sufrir viendo cómo te hubiera ido conmigo. ¿Y cómo estás ahora? ¿Sabes vos? Anda, vete, que tu marido ha de estar esperando la merienda. Anda, vete, que si no tendrás hoy una paliza. La vela de la balandra crecía. Unos alcatraces cruzaban lamentablemente por el cielo. El mar estaba tranquilo y callado, y una sonrisa extrañaba plegaba los labios del cholo que se vengó. Fin. Análisis de personajes. Cholo, personaje principal. Despechado, decepcionado por la traición de su amada, posee un trauma y estrés debido al sentimiento de culpa por creerse responsable al no poder proteger su relación. Conserva ira, resentimiento y una gran sed de venganza por la traición de su amada, persona a la cual fue su motivo de seguir adelante. Esto le genera una gran obsesión al querer vengarse a toda costa y hacer sufrir a Andrea tanto e incluso más de lo que sufrió él. Andrea, personaje secundario.
mujer sola y triste por los maltratos de su actual marido Andrés. Esto le genera reacciones de miedo e impotencia que, sostenidas en el tiempo, se traducen en bloqueo, conductas no adaptivas, alteraciones negativas en la cognición, como en el lenguaje, el pensamiento, la memoria y la atención, así como en el estado de ánimo y cambios conductuales. Andrés, personaje secundario, borracho, maltratador de su mujer e hijos. Conserva un trastorno de personalidad, especialmente narcisismo. Los trastornos de personalidad que más correlacionen con la violencia son el narcisismo de los trastornos obsesivos compulsivos, en primer lugar, y luego el trastorno histriónico. Badulaque, personaje secundario. Es el que le cuenta al cholo los pormenores de la vida de Andrea. Es el chismoso o informante. Se lo consideraría una persona que busca llamar la atención o agradar a los demás. A estas personas se les hace más fácil hablar de los demás, por lo cual no hablan muchos de sí mismos. La madre del cholo. Abandonada por su hijo por hacerse marinero y partir a otras tierras para no convertirse en criminal, por el enojo de la traición de su amor. La madre del cholo llevaría una gran decepción y ansiedad debido al abandono de la única compañía que tendría. Estos problemas pueden ser más prevalentes en adultos que sufrieron abandono en la infancia, ya que estos traumas pueden condicionar la manera en la que enfrentan las situaciones estresantes y desafiantes a lo largo de su vida. El cuento El cholo que se vengó de Demetrio Aguilera Malta se desarrolla en un contexto temporal que abarca varios años, aproximadamente desde la década de 1920 hasta la década de 1930. La historia comienza con la infancia y adolescencia de Andrés, el protagonista, que dura alrededor de 10-15 años desde los 5 hasta los 20 años de edad. Posteriormente, Andrés se incorpora al mundo del AMPA y comienza su ascenso como líder, lo que dura unos 5 a 7 años, hasta los 27 años de edad. La venganza y confrontación con sus enemigos ocurre en un periodo de 1 a 2 años, cuando Andrés tiene entre 27 y 29 años de edad. En total, la historia abarca un periodo de 16 a 24 años, desde la infancia de Andrés hasta su madurez y venganza. Es importante destacar que la obra no especifica fechas exactas, pero los elementos históricos y culturales presentes en la narrativa sugieren que se desarrolla en la época de la República del Ecuador, durante el gobierno de Isidro Ayora o José Luis Tamayo. La duración total de la historia es aproximada y puede variar según la interpretación del lector. El cuento El cholo que se vengó de Demetrio Aguilera Mata se desarrolla en el contexto geográfico de Guayaquil, Ecuador, específicamente en los barrios marginales y pobres de la ciudad. El espacio está caracterizado por la pobreza y marginación, con las calles emprendadas de casas de madera y un ambiente hostil y violento. El puerto de Guayaquil y el río Guaya juegan un papel importante de la trama, ya que son lugares de trabajo y supervivencia para los personajes. La casa de la abuela del protagonista es un símbolo de seguridad y tradición que contrarresta con el entorno hostil que rodea a los personajes. El espacio influye directamente en la personalidad y acciones del protagonista y refleja la realidad social y económica de la época en la que se escribió, en la década de 1930. La obra presenta un retrato crudo y realista de la vida de los barrios marginales de Guayaquil, destacando la lucha diaria por la supervivencia y la búsqueda de justicia en un entorno desfavorable. En esta obra de Demetrio Aguilera Malta, titulada El cholo que se vengó, podemos encontrar varias situaciones muy catastróficas como la traición, el maltrato a la mujer y la decepción. Pues el personaje principal, el cholo, refleja y a su vez provoca ese sentimiento de decepción, ira y tristeza, al enterarse que la mujer que él tanto amaba y por la cual había partido a Guayaquil para poder darle una mejor vida, al regresar simplemente lo traicionó. Y es que aquí podemos ver cómo este suceso no es tan lejano a la realidad, pues en la realidad suelen pasar situaciones similares. Claramente el autor de esta obra
buscaba lograr que su público pueda sentirse algo identificado con la traición y tragedia que sufrió el Cholo. Pero no solo trata esta problemática, pues el amor platónico del Cholo, Andrea, después de haberlo traicionado y entregarse al regazo de Andrés, comenzó a ser tratada con desprecio y maltrato, ella tanto como sus hijos. Pues recordemos que la obra se publicó en 1930 y en aquella época el maltrato a la mujer se daba casi que de manera común. Por lo tanto, se ve reflejado en Andrea y su matrimonio con Andrés. Andrea claramente lamentó mucho haber traicionado el corazón del Cholo, pero ya era muy tarde, pues se encontraba atrapada en un matrimonio abusivo. Cuando el Cholo y Andrea se vuelven a ver, podemos ver cómo el rencor del Cholo ha superado su compasión y amor, pues trata de manera despreciable a Andrea y le recrimina y recuerda que aquello que ella está viviendo se lo merece y que él pudiera salvarla, pero simplemente quiere que pague por su traición. Claramente en este momento es donde más se nota hasta dónde el odio y rencor puede llegar. El Cholo que se vengó es una obra muy humana, pues se refleja y crea esas emociones fuertes como el odio y el dolor, enseñándonos hasta dónde puede llegar nuestras emociones y sed de venganza. El Cholo que se vengó de Dimitri Vilera Malta. Te he amado como nadie, ¿sabes vos? Por ti me he hecho marinero y he viajado a otras tierras. Por ti he estado a punto de ser criminal y hasta he abandonado a mi pobre vieja. Por ti que me habéis traicionado y te habéis burlado de mí. Pero me he vengado, todo lo que te pasó ya lo sabías de antes. Por eso te dejé ir con ese borracho que te alimenta a ti y a tus hijos a punta de golpe. La playa se cubría de espuma. Allí el mar azotaba con furor, y las olas enormes caían, como peces multicolores sobre las piedras. Andrea lo escuchaba en silencio. ¿Te acordás de cómo pasó? Yo como si fuera ayer. Estábamos chiquitos, nos criamos junticos, nos palabreamos, nos decíamos que nos íbamos a casar. De repente me llamaban para trabajar en la balsa de un Guayamabe y yo que quería plata me fui. Vos hasta lloraste creo. Pasó un mes, yo andaba por el Guayas, contento de regresar pronto. Entonces me lo dijo el Badulaque, vos te habías largado con Andrés, no se sabía nada de ti. El frío era más fuerte, la tarde más oscura. El mar empezaba a calmarse. Las olas llegaban a desmayar suavemente en la orilla. A lo lejos asomaba una vela de balandra. Sentí pena y coraje, hubiera querido matarlo a él, pero después vi que lo mejor era vengarme. Ya conocí a Andrés, yo sabía que con él solo te esperaba palo y miseria, así que él sería mejor que me vengaría. He trabajado mucho, muchísimo, no quería saber nada de vos. He visitado muchísimos lugares, he conocido muchas mujeres. Solo hace un mes me dije, anda a ver tu obra. El sol se ocultaba tras los manglares verdinegros. Sus rayos fantásticos danzaban sobre el cuerpo de la chola, dándole colores raros. Las piedras parecían coger vida. Entonces el cholo le dijo a Andrea, te he hallado cambiada, sabes vos, estás fea, estás flaca. Te hubiera ido mejor conmigo, pero no, decidiste traicionarme. Ahora, vete, a hacer la merienda antes de que tu marido te pegue. La vela de la balandra crecía. Unos alcatreces cruzaban lentamente por el cielo. El mar estaba tranquilo y callado, y una sonrisa extraña plegaba de los labios del cholo que se vengó.